generar una respuesta de despolarización, cambio de carga positiva por negativa, y repolarización, recuperación de la carga normal que tiene la célula. Todo esto, desde acá hasta acá, se va a generar el potencial de acción para tratar nuevamente después de qué? De buscar la homeostasis, el equilibrio, es decir, el potencial en reposo. Siempre va a buscar el reposo, siempre va a buscar. Entonces, acá tenemos otro cuadrito donde tenemos cómo va cambiando el potencial de membrana en el tiempo, ¿no? En el tiempo, dependiendo de lo que yo vaya viendo, el tipo de células y dónde se dé. ¿Ya? La aplicación de un estímulo, en este caso netamente eléctrico, me va a generar el cambio en las cargas de la membrana para generar, obviamente, un cambio de voltaje, y ese cambio de voltaje me va a dar una respuesta, que es o propagar el estímulo o generar una contracción, dependiendo de la célula que yo estaba viendo. Ahora, ¿esta propagación va a ser de forma ilimitada o limitada? ¿Siempre va a estar así en potencial de acción? No, va a necesitar siempre buscar el reposo. Siempre todo potencial de acción finalmente va a terminar en la membrana en reposo. ¿Ya? Entonces yo excito, le pongo una carga, por ejemplo con cloruro de potasio, que tiene carga positiva. Esta carga positiva catiónica y el cloro también, obviamente, me va a generar un cambio en la carga de la membrana, y eso empieza toda la cadena de eventos que van a hacer que todo lo que hace al lado se genere los cambios en la concentración. Entonces van a haber dos tipos de respuestas, hasta tres: reposo, despolarización, repolarización, nuevamente recuperación de reposo. Despolarización, alteración de cargas, despolarización, tiempo, y nuevamente repolarización. ¿Ya? Entonces todo eso va a generar esos potenciales de acción. Cambio de cargas. ¿Y eso qué significa? Si ustedes se van pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se activan o desactivan canales. Canales rápidos, canales lentos, cambian la conformación de activo a inactivo o al reposo. Y todos esos mecanismos que ya hemos visto, simplemente lo vamos a ver que se van a hacer una conjunción en este tipo de respuesta, que es el potencial de acción. Y viéndolo así, entonces tenemos que siempre va a haber un potencial en reposo. Esta carga, si yo le voy poniendo, digamos así, un poquito de potasio de cloruro, otro poquito, la célula lo sigue tolerando. Va a haber un periodo en el cual esta célula no va a desencadenar la respuesta o el estímulo, sigue en reposo, pero es un periodo, y este periodo, si supera un umbral, ahí la respuesta es todo o nada. ¡Pua! Se abren los canales y empieza a generar cierta conducta en los canales donde se abren, empiezan las bombas y todas las cosas, y se genera todo el estímulo, la respuesta, perdón. Y después de eso no va a ser una reacción ilimitada, perpetua. Tienen que esos canales empezar a cerrarse nuevamente o inactivarse, y decrece, y eso se llama repolarización. Nuevamente pasa el umbral y entra nuevamente en reposo. Miren arriba los mecanismos que se dan. En la parte inicial, en este caso de una membrana X, Y o Z, tengo estos, en este lapso, ¿qué va a pasar? Fíjense acá, canales de sodio abiertos, se abre un montón, empieza a abrirse más, pasa el umbral, canales de sodio completamente abiertos, los demás canales adicionales, ¡buah!, se abren. ¿Qué pasa acá? Cuando ya se da la meseta o la cuasi meseta, los canales de sodio no pueden estar permanentemente abiertos, se empiezan a cerrar o inactivar. ¿Y de ahí qué empieza a pasar? No siempre el sodio va a poder estar entrando. ¿Qué va a empezar a suceder? El potasio empieza a salir. ¿Por qué? Porque los canales de potasio se abren. Recuerden, esto es un tipo de transporte, de difusión. Pero lo que voy a tratar de equiparar son las cargas. No me interesa el soluto, sino sus cargas. Entonces, el catión extracelular va a pelear por entrar porque afuera hay 145 mil equivalentes y adentro hay 10, creo que ven, 15 mil equivalentes en el intracelular. Entonces va a pasar así como Pedro en su casa. Pero para equiparar las cargas, no el soluto, las cargas, el potasio empieza a salir.
y empiezan a abrirse los canales de potasio hasta que finalmente nuevamente se cierran los canales. El cómo se recupera que el sodio nuevamente salga y el potasio otra vez salga es otra jarana. Esto es básicamente cargas, ¿ya? Entonces, ¿cuántos milisegundos pasaron? Entonces, cada uno de los canales depende de la concentración, de la carga y del tiempo de respuesta. Esa grafiquita no se les parece. Sabiendo eso, ustedes ya me saben lo que es el potencial de eso. Saber que hay canales que se van a abrir y cerrar. ¿Quiénes son los primeros? Sodio. ¿Quiénes siguen? Los adicionales de sodio. ¿Qué pasa? Se cierran. ¿De ahí qué pasa? Los de potasio se abren. Y de ahí se cierran los de potasio. Ya está tu potencial de acción, ya lo aprendiste. ¿Eso mismo se va a dar en el corazón? Sí. ¿Qué más le voy a agregar? Calcio. ¿Eso mismo se va a dar en el intestino? En las células intestinales, en el músculo intestinal también. Eso mismo se va a dar en el músculo esquelético también. Se va a dar en todas las células que van a tener esta propiedad de excitabilidad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué es la conductancia? ¿Quién sabe qué es la conductancia? La conductancia es la capacidad que tiene de conducirse, de ir de un lado a otro de estos solutos. ¿Principalmente quién? El sodio y el potasio. ¿Y de qué depende muchas veces? Del voltaje. Como ya habíamos visto, una cosa es que tenga un voltaje de 90 milivoltios en un canal de sodio, que pase en presencia de sodio de un voltaje a otro y de ahí se inactive o se retrase. La capacidad que tienen estos solutos, sodio y potasio, de pasar a través de sus canales mediante unos voltajes o cargas en especial, se llama conductancia. Y me va a llevar a diferentes cambios en la conformación de los canales. Esto es una gráfica desglosada de la anterior, donde vemos todo lo que ocurre soluto por soluto. ¿Ven? Potasio, sodio. Y al final hacen una sumatoria. Entonces, como ya vimos, va a haber una fase de polarización temprana hasta cambiar el potencial, superar el umbral, se da el potencial de acción y de ahí empieza la repolarización. Estamos hablando de contracción cardíaca, ¿no? Finalmente vuelve y trata nuevamente de regresar a su estado basal. Ahí están las etapas. El estímulo induce la apertura de los canales de sodio, ya les dije. Después de eso pasa al citoplasma, se va al intracelular. El potencial de umbral, cuando se supera, se abren los canales masivos de sodio. Cuando el potencial alcanza su máximo, se cierran los canales de sodio, empiezan a abrirse los de potasio y se cierran los de potasio. Ya está el potencial de eso. ¿Ya? Pero eso siempre tiene un tiempo y no es perpetuo. Entonces, la respuesta de esto se ve ejemplificado en la conducción nerviosa también. Entonces, siempre empieza en un punto, como la replicación del ADN. Empieza en un punto y ¡fua! Se va por todos lados. Ahora, siempre va a tener una dirección. Lo que se dice es que esto es una respuesta todo o nada, es una ley de la excitabilidad del impulso y en este caso de las características elementales. El potencial de acción se propaga hacia todas partes, pero nunca retrocede. Es decir, si empiezo hacia allá, todo hacia adelante va a ir. Pero yo no puedo hacer esto hacia atrás. De igual manera, si empiezo para acá, se va a ir para allá, el impulso, el potencial. Pero no es que de acá va a regresar hacia acá. La dirección se va en los dos lados y es una respuesta todo o nada. Y es así que se va empezando a generar este tipo de conformaciones. Todos estos canales de sodio empiezan a abrirse y eso es un efecto dominó que va a que se haga que este impulso cardíaco, este potencial de acción se vaya hacia adelante. Esta es la ley de todo o nada, ¿no? Ley de todo o nada. Y existen los periodos refractarios. ¿Qué son los periodos refractarios? Es un tiempo de relajación. No todo puede estar completamente siempre en contracción, ¿no? Porque se va a alcanzar los mecanismos. Entonces va a tener un periodo de relajación. Hay un periodo de la relajación en la cual puede ser que le aplique un segundo estímulo y se vuelve a
pero hay un periodo en el cual yo le aplique lo que le aplique, eso no se va a volver a aplicar. Y ahí aparecen los periodos refractarios. El absoluto es en el periodo relativo por el PEL. En este caso, el axón es incapaz de responder a un segundo estímulo. Haga lo que le haga, no va a pasar absolutamente nada. Va a seguir igual, absoluto. Acá. Sí o sí se está despolarizando. ¿Dónde se da eso? En el periodo de contracción. Acá ya está contrayéndose o generando el impulso cardíaco o el impulso nervioso. Le aplico un segundo estímulo, igual sigue su contracción. ¿Cuándo puedo empezar a generar otra vez la respuesta? Cuando está cerrándose los canales de sodio y abriéndose los de potasio, es decir, periodo refractario relativo. Le aplico un segundo estímulo y puede ser que esto se genere como una meseta. Puede ser. Y eso se llama, por ejemplo, en músculo se llama tetania. Es decir, es el periodo en el cual es capaz de responder a un segundo estímulo, pero con una intensidad mucho más elevada del anterior. Entonces yo necesito, para vencer el periodo refractario relativo, un segundo estímulo más fuerte. Si no, no voy a poder hacer nada. Y eso va a seguir su camino. Y estos son los tipos de potenciales. Miren, hay ciertos tejidos que tienen este patrón. Este patrón en punta o en espiga. Espiga. ¿Dónde se da eso? En el sistema nervioso. En meseta. ¿A quién ya han visto esto alguna vez? ¿Quién es? Corazón, células cardíacas. Y estos son patrones rítmicos, autómatas, que no necesitan otra cosa. ¿Esto dónde se da? En los nódulos cardíacos, en este caso nódulos sinusales, rítmicos. ¿Ya? Entonces son los tipos de potenciales de acción que existen. Pregunta de examen: tipo de potencial de acción en espiga, en meseta, rítmicos. Ejemplo de espiga, nervioso. Ejemplo de meseta, cardiomiocito. Ejemplo de rítmico, nódulos. Y finalmente vamos a hablar sobre la neurona. Sinapsis, tejido neuronal, ya como para ir terminando. Entonces acá hablamos de dos tipos de la conducción, del potencial de acción de la neurona. Entonces yo básico tengo que saber que existen dos tipos de conducción: la conducción facilitada por mielina y la conducción sin mielina. La conducción facilitada por mielina, la mielina es una capa lipídica, fosfolipídica también. Entonces tiene las mismas características que la membrana. Por lo tanto, la va a aislar, le va a ayudar, le va a facilitar y va a hacer que los cambios en la conducción y en el impulso sean saltatorios. Por lo tanto, mayor velocidad. Entonces, ¿quién tiene mayor velocidad? ¿Una fibra mielínica o una mielínica? Mielínica. ¿Dónde se dan las fibras mielínicas? Terminaciones que necesitan mayor o rapidez en la conducción. Por ejemplo, el dolor, por ejemplo, la contracción muscular, necesidad de fibras mielínicas o mielínicas. Entonces vamos a ir viendo que hay estructuras que tienen un grosor determinado, es como si tuvieran sus cables, ¿no? Unos cables de electricidad que van a tener un aislante, un conductor, y aparte el grosor que van a tener. A mayor grosor, en teoría el impulso va a viajar más rápido que con menor grosor. Y si tienes aislante, en teoría va a viajar mucho más rápido que sin aislante. Entonces, eso también va a tener que ver con un cable. De ahí sacamos la caracterización de esto. Los axones están recubiertos de mielina en el sistema nervioso central y periférico, mayormente, y esta cubierta de mielina va a aislar eléctricamente a estos cables. Y si lo aísla eléctricamente, la velocidad que va a tener para pasar es mucho más rápida. Entonces va a tener menor pérdida de señal, menor ruido y mayor velocidad de conducción. Por lo tanto, mielina, en tiempo de conducción, la velocidad de conducción, mielina, ¿a dónde se va? Y sin mielina. Y aparte de eso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué juega más acá también? El diámetro. Por lo tanto, una fibra nerviosa con mayor diámetro y mielinizada va a tener la máxima conducción nerviosa que una fibra de ese mismo tipo mielinizada, pero con menor diámetro. Ahí aparecen las fibras tipo A, tipo B, tipo C. Unos son del dolor, unos son de la señalización proprioceptiva,
ejecutiva, otros son del impulso, perdón, de la contracción muscular, etc. Y las amiolínicas igual. Las de mayor grosor, en teoría, tienen un poquito más de velocidad que las de menor grosor, pero no es significante. ¿Ya? Bueno, ya sabemos que la mielina es por la célula de Schwann o los oligodendrocitos. Y lo que va a hacer es que estas mismas células y estos mismos nervios, estos mismos cables están también influidos o influenciados por la edad. Obviamente el cable de los nervios de un viejo de 80 años son diferentes al de 20, de 10. La velocidad obviamente va a ser mayor. Por eso es que, por ejemplo, los viejitos no sienten tanto dolor como nosotros cuando tienen una lesión. O en el caso de un paciente diabético que se comporta como el cuerpo de una persona anciana, no siente tanto dolor cuando se hace heridas, ¿no? Porque está dañado ese cable. Entonces, eso tiene que ver. A mayor temperatura, la temperatura también tendrá que ver, por supuesto que sí. Porque eso también va a alterarme la estructura de quién, de la mielina, la solubilidad de la membrana celular, etc. Cuando tú tienes fiebre, ¿tienes mayor o menor sensación de dolor? Depende, pues, ¿no? ¿Qué es? ¿Se mete un lapicerazo? ¿Dónde viene más la sensación? ¿O por la fiebre? ¿La temperatura qué papel juega? ¿Mejora o empeora? El impulso, la propulsión. ¿Ah? Físicamente, la temperatura. La temperatura ayuda a la propulsión. Pero también se junta de un órgano biológico. ¿Por qué? Porque la dilatación de las moléculas del agua y todas esas cosas, la velocidad en la que se va a hacer, no te tienes mayor movimiento browniano, un agua hirviendo o un agua quieta. No te tienes mayor movimiento de moléculas, un agua en un cuerpo caliente o un cuerpo frío. Ya ves, entonces las características propias de la fibra, que hay en mielina y en diámetro. Entonces todo eso tiene que ver. Entonces cuando tú hablas de dolor, dices, ¿dónde? ¿En qué contexto? ¿Un paciente viejo, joven, anciano, un hombre o una mujer? Porque el hombre tiene más maricón para el dolor que la mujer. ¿Por qué será? Entonces, todas esas cositas tienen que ver. Eso es cierto. Clasificación de las fibras. Entonces, miren, como les dije, existe una fibra tipo A, existe una fibra tipo B, existe una fibra tipo C, y eso me va a generar también ciertos tipos de patrones de sensación. Y eso también me va a dar cierto tipo de funciones. Entonces, no es lo mismo una fibra que me va a ayudar para la movilidad, es decir, que me va a ir a inervar a un músculo efector, que una fibra que me va a llevar el impulso de dolor desde la periferia hasta el sistema nervioso central. ¿Cuál necesita mayor velocidad? ¿Cuál necesita tener más potencia? ¿Qué de eso necesita que tenga las fibras? Que tengan mielina, que tengan amielina. Las fibras tipo C, desde ya les digo, es del dolor. Por lo tanto, son amielinas. Y por lo tanto, no son moléculas, no tienen nada que ver acá. Algunas sí. Entonces, miren, el dolor en teoría tiene una vía de señalización, de comunicación y de relevo hacia el sistema nervioso central mucho más lenta que la vía motora. Entonces, en la vía motora igual, depende, bueno, las fibras de mayor o menor tamaño. Si estas fibras de mayor o menor tamaño me van a también generar o llevar impulsos de dolor o no. Y todo eso por la estructura, yo sé la función, y por la función yo sé la estructura. Esto también sería bueno que lo aprendan ya para más adelante, porque eso les va a ayudar también en lo que es patología del dolor, patología del movimiento, de la contracción muscular. Y obviamente hablar de eso es hablar de sinapsis. Y como ya dijimos, esto es el orgasmo de la membrana celular, o sea, la comunicación sináptica, la tasa de recambio sináptico, las estructuras que se dan en la sinapsis. La sinapsis es una mezcla de todo, es una mezcla de
exocitosis, endocitosis, liberación de neurotransmisores, receptores, es una mezcla de todo, canales, difusión facilitada, difusión simple, o sea, depende de muchas cosas. Entonces, el potencial de acción en esta, mire, el sistema nervioso no es que sea un cable único que se da a lo largo de todo y no tiene interrupciones. A lo largo de este cable hay muchas interrupciones que pueden dar a nivel de la sinapsis. Y la sinapsis lo que va a hacer es propagar ese impulso, no solamente a una, sino a varios tipos de fibras nerviosas. Y no solamente puede recibir de una, recibe de varias. Entonces, le dan varias y le da varias también el impulso nervioso. Entonces, el potencial de acción se va a transmitir de una neurona postsináptica básicamente por el flujo directo de corriente. Aquí hay la comunicación sináptica. Y depende, como les digo, puede ser por canales, puede ser por endocitosis, exocitosis, puede haber mecanismos de retroalimentación, puede ser por uniones intercelulares, etc. Y eso va a depender mucho de la membrana, la distancia de las membranas, el flujo de la corriente, que usualmente es bidireccional, y los conexones. Esos conexones son unos hexámeros que van a generar estos canales que me van a permitir la respuesta rápida. En teoría siempre están abiertos, pero lo que van a hacer es que esta respuesta sea rápida. Es como los discos intercalares del corazón, lo mismo, pero en la neurona, en la sinapsis, se dan los conexones. Entonces, disco intercalar es a miocardio, a tejido muscular cardíaco, como conexión es a sinapsis nerviosa, ¿no? Ya salió una pregunta. Y la sinapsis química no solamente necesita estructuras como estas, que vimos hace rato los conexones, sino también, miren, mecanismos de exocitosis, neurotransmisores liberados, neurotransmisores que pasan a otro canal en otra neurona que está adelante. Eso ya no es bidireccional, es unidireccional. La anterior sí era bidireccional, con conexones, va y viene, pasa y va. Acá no. Acá el mecanismo en un lado es exocitosis, en el otro lado es proteínas de canales que me van a generar la recepción del impulso de estos solutos. En el anterior era paso de sustancias a través de una difusión entre ambos lados de la membrana. Por lo tanto, aquí existirá un poco de retraso en la sinapsis, en la señal. Sí. Sí existe un poco de retraso porque mientras se da la exocitosis y se da la captación por los canales, ya pasó un tiempo. Por lo tanto, las sinapsis eléctricas son las más rápidas que las sinapsis químicas. Y las sinapsis químicas es lo básico que debemos saber ahí, es que son los neurotransmisores. Liberación por vesículas y absorción por canales. Y esto también tiene que ver con otras estructuras que van a participar, como el calcio, que va a ser básico para la liberación de vesículas o la exocitosis. Y esto puede tener un círculo de retroalimentación o reciclaje de las neurotransmisores. Lo mismo que es la unión del neurotransmisor. Y hay sinapsis que son excitatorias y hay sinapsis que son inhibitorias. Eso quiere decir que hay sinapsis que me van a ayudar a que los solutos vayan de un lado a otro y por lo tanto el impulso nervioso sea mucho más rápido. Y hay sinapsis en los cuales ya no son solutos sino ciertos aminoácidos o moléculas que van a generar que el potencial de acción, en vez de hacerse de positivo a negativo, se vuelva de negativo a positivo. Es decir, le va a tratar de recuperar la carga o el potencial de reposo anterior. Y esta es la integración sináptica, ya para terminar. La integración sináptica es que estas dendritas van a haber un montón de sinapsis ahí y que pueden haber varias neuronas presinápticas que van a estimular las dendritas de un soma postsináptico y a su vez esto mediante lo que es el mecanismo de comunicación a través de su axón van a llevar hasta también sus dendritas y generar el impulso con la señalización a otro tipo de células también. Pero ahí también puede entrar en juego unas señales que son estimuladoras y otras señales que son inhibidoras.
Y al final, la sumatoria de estas señales, ya sea por mecanismos químicos o mecanismos eléctricos, me van a dar que este potencial se propague, se sume o se reste. ¿Lo ven? Ahí pueden ver. Convergencia y divergencia de señales neuronales. La divergencia es que una célula influencia a muchas más, y la convergencia es que muchas influencian a una sola. Y ahí empiezan ya los mecanismos que ustedes van a ver más adelante cuando hagan farmacología de los neurotransmisores sinápticos y postsinápticos. ¿Alguna pregunta, duda, formulación, queja, sugerencia? Sí. Oh. O sea, en abajo dice que sería lunes 29 de examen.